Shabbat Shalom, amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos a Kabbalah Shabbat por Zoom de la comunidad Javier Tobin, buenos amigos en hebreo. Estamos compartiendo este hermoso Kabbalah Shabbat, la celebración del Shabbat, del Día Santo del Señor. Estuvimos haciendo las brajot correspondientes, adorándolo, alabándolo. También compartimos unos muy lindos testimonios que el Señor está haciendo obras tremendas, milagrosas, dentro de integrantes de la comunidad Javier Tobin. Así que lo que vamos a compartir es la parashá, la porción semanal del día de hoy, correspondiente a Torá, Tanaj y Brija Allá, lo que sería el Pentateuco, el Tanaj y el Pacto Renovado. Les comento a los integrantes que se quieran sumar a la comunidad, que nos pueden escribir un mail a comunidadjabrintovim@gmail.com, y también se puede suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobin. Bien, el título de la parashá de hoy en hebreo es Aharei Bot. Aharei en hebreo es después, y mot es muerte. Sería después de la muerte, el título en español. La parashá completa abarca los siguientes capítulos y versículos. Nosotros vamos a hacer una síntesis, como siempre decimos, por un tema de tiempo. Levítico, capítulo 16, versículo 1 al 18:30. El libro de Amós, capítulo 9, versículos 7 al 15. Y Ezequiel, que es Ezequiel en hebreo, capítulo 22, versículos 1 al 16. Y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, Mateo 16:1 al 18:35. Y Romanos, capítulo 3, versículos 19 al 28. Bien, lo que vamos a hacer hoy es hablar entonces de la santidad, entre otras cosas, y la pureza del pueblo de Dios. Y vamos a sumergirnos ya en la palabra de lleno. Vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 16, versículo 1, que dice lo siguiente. Después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Adonai y murieron, Adonai habló a Moisés. Entonces, esto es lo que da el nombre al título de la parashá. Dice, después de la muerte, Aharei Mot. Esa es la traducción. El Señor le está recordando aquí entonces a Aarón qué era lo que le había pasado a los hijos. Recordemos que habían encendido un fuego extraño y murieron, para que no le pasaron también. Está dando indicaciones de todo lo que es el tema del propiciatorio y la expiación. Recordemos que Aarón fue el joven Agadol, el sumo sacerdote en su momento, ¿sí? Y ahí vienen los Kohanim. Él es lo que se llama, Aarón fue el primer Cohen. Cohen en hebreo sacerdote. Kohanim son los sacerdotes. En la Torá solamente podían ser sacerdotes Aarón y sus descendientes y sus hijos. En el Brit Hadashah, lo que queremos todos nosotros a través de Yeshua, junto con el resto de la palabra, todos los hijos de Dios son real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para su gloria. En la Torá no era así. La Torá eran los Kohanim, los sacerdotes. Vamos a Levítico, capítulo 16, versículo 22. Perdón, Levítico 16, versículo 2. Y dijo Adonai a Moisés, y a tu hermano Aarón que no entre en cualquier momento en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está en el arca, no sea que muere, porque yo seré visto con la nube del propiciatorio. Entonces, le está dando la indicación que Aarón no era como nosotros, como hijos del Señor, que tenemos la bendición, que podemos entrar en cualquier momento al lugar santísimo. Pedir perdón por nuestros pecados, adorar al Señor, alabarlo, dar gracias, tenemos acceso en cualquier momento. Eso es una gran bendición. Está diciendo, Él va a poder entrar solamente en los momentos indicados por el Señor. Estamos hablando del Cohen Agadol, del sumo sacerdote. Entonces, en esos momentos era cuando el Señor hacía que baje lo que en hebreo se llama su kabod, su presencia, su gloria. Bien. Por eso el sacerdote, si recuerdan en la Torá, al entrar al lugar santísimo debía prender incienso. ¿Por qué prendía incienso? La explicación es que el incienso era para que no se vea el kabod, la gloria del Señor, porque nadie podía ver al Señor y resistir y seguir vivo, dice la palabra. El único que pudo ver como hombre vivo al Señor fue Moisés, Moshe, que dio su espalda. Pero la palabra dice que ningún hombre resistirá ver a Adonai y vivirá. Entonces se le hacía prender incienso para que el humo haga que esa imagen sea difusa. Qué bendecidos que somos nosotros entonces que tenemos acceso
a la presencia del Señor a través de la sangre de Yeshua en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar. Vamos a Levítico 16, versículo 4. Está hablando de la vestidura del sacerdote. Vestirá una túnica sagrada de lino, cubrirá su cuerpo con zaragüeyes de lino, estará ceñido con cinto de lino, y usará un turbante de lino, que es la kipá, la mitra. ¿Sí? Estas vestiduras santas, bañará su cuerpo en agua y se vestirá de ellas. El sacerdote tenía que purificar su cuerpo y su alma. Esto es lo que en hebreo se llama tevilá, que es el baño ritual, que no fue inventado por el cristianismo o por el catolicismo como nos quieren hacer creer. El bautismo en agua. El bautismo en agua es totalmente judaico y se llama tevilá y proviene desde estos tiempos todavía, de los tiempos de la Torá. Uno que lo utilizaba muy frecuentemente, por ejemplo, y está la palabra, por eso dice el bautismo en agua de Juan el Bautista, el de Yohanan, es justamente Juan. ¿Por qué? Pero él era judío y él conocía las reglas de la Torá. Además, él pertenecía a los esenios. Entonces, esto era lo que luego la iglesia transformó en el bautismo por inmersión por agua. En hebreo realmente se llama, como dijimos, tevilá. Las vestiduras serán santas, como dijimos, de la presencia del Señor. Eso quiere decir que tenemos que estar decorosamente vestidos. Nosotros no podemos venir ante la presencia de Dios así nomás, como decimos en la Argentina o en algunos países de Latinoamérica. Tenemos que estar prolijos, decorosos. La palabra decía que las ropas de los sacerdotes aún no debían estar transpiradas, por ejemplo. Recuerdo una vez acá en un Zoom, una persona se presentó en cuero, con el torso desnudo, y no lo dejamos participar. No, que se ponga algo o no puede participar en la reunión. Estamos frente a la presencia del Señor, ni nada más ni nada menos. Y obviamente lo tuvo que hacer. Principalmente la purificación de qué tiene que ser. En oración y purificados los corazones. De eso habla. Corazón limpio y puro. Santificados los corazones para el Señor. Recordemos que la palabra dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Vamos a Levítico 16, versículos 5 y 6. Está hablando nuevamente el sacerdote, el acto expiatorio. Tomará 2 machos cabríos de la congregación de los hijos de Israel para ofrenda por el pecado y el carnero por el holocausto. Y haciendo acercar el novillo como ofrenda por el pecado, Aarón hará expiación por sí mismo y por su casa. Entonces, el sacerdote era el primero que tenía que hacer expiación. ¿Por qué? Porque era el que estaba al frente de la congregación. Lo mismo pasa en todas las congregaciones, en todas las iglesias, en todas las comunidades. El primero que tiene que pedir perdón por sí mismo, por los pecados de su familia, es el que está al frente, para luego tener la autoridad de poder, delante del Señor, pedir perdón al Señor de todos los pecados a todos los demás. Vamos a ir ahora al libro de Amós, un poquito más adelante. Amós capítulo 9, en este caso versículos 7 y 8. Amós 9, 7 y 8. ¿No sois para mí como hijos de etíopes, dice Adonai? ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto, de Castor a los filisteos y de Kir a los arameos? Versículo 8. He aquí los ojos de Adonai están sobre el reino del pecador y lo destruiré sobre la faz de la tierra. Y notemos esta promesa, que está vigente desde los tiempos antiguos hasta el día de hoy. Pero no destruiré del todo a la casa de Jacob, dice Adonai. La casa de Jacob es Israel. Eso nos está hablando del remanente. Fue lo mismo que el Señor le prometió a Elías, cuando dijo, me he reservado 7.000 hombres que no han doblado sus rodillas delante de Baal. Deben recordar cuando fue el episodio con los sacerdotes de Baal. ¿Sí? Dijo, me he reservado 7.000 hombres, ese es el remanente fiel. Nosotros somos parte de ese remanente fiel, de los que el Señor escogió para llevar su nombre en alto y revelar a Yeshua, al judío primeramente y también al griego, representando a los gentiles. El libro de Amós básicamente decía que si el pueblo de Israel no vive de acuerdo a la palabra de Dios, no se diferencia en nada de todos los demás. Nosotros estamos nacidos para marcar la diferencia. Y eso se tiene que notar. Amós 9:9. Porque aquí yo daré orden
y la casa de Israel será zarandeada de todas las naciones, como el grano se zarandea en la criba, pero ni un trocito caerá en tierra. Eso es la zaranda del Señor, que es que cuando separa la paja del trigo. Por eso muchas veces tenemos que pasar pruebas, tribulaciones, nos tiene que zarandear, nos tiene que sacudir. ¿Para qué? Para ser probados, para ser como el oro, firmes y brillantes delante del Señor. Volvemos al libro de Levítico. Vamos a Levítico 16, versículo 30 en este caso. Y vamos a ver acá resumida la finalidad del Yom Kippur, del día del perdón, del día de la expiación. Nos adelantamos un poquito en el tiempo. Porque ese día se hará expiación por vosotros para limpiaros y seréis limpios de todos vuestros pecados, dice delante de Adonai. Fíjese qué similitud con la de Yeshua. Que al aceptarlo y al arrepentirnos nos limpia todo pecado y maldad. Es decir, que nos purifica. La palabra del Señor es perfecta. La diferencia es que en la Torá había un Yom Kippur, un día del perdón. Nuevamente, la ventaja que tenemos con Yeshua, que tenemos acceso al perdón todos los días de nuestras vidas, en cualquier momento. Simplemente con arrodillarnos y arrepentirnos, hacer lo que siempre decimos, Yeshua, arrepentimiento y vuelta al camino correcto. Vamos al Levítico, un poquito más para atrás de nuevo, 16, versículos 7 y 8. Vamos al momento de la expiación nuevamente del sacerdote. Después tomará los dos machos cabríos y hará que estén delante de Adonai a la entrada y a la tienda de la reunión. Y Aarón echará sobre los machos cabríos una suerte por Adonai y otra suerte por Azazel. Ahora vamos a ver qué es Azazel. ¿Qué representan los machos cabríos? Son dos en este caso. Uno representa el juicio y otro la segunda venida. Mejor dicho, el juicio es la segunda venida. Uno representaba los errores de los sacerdotes y el otro representaba los errores de la comunidad. Y el Azazel llevaba simbólicamente, este macho cabrío, los pecados más graves. Era soltado y se lo llevaba al desierto. No se lo mataba. Azazel, además, es uno de los nombres en hebreo con los cuales se conoce al diablo, por el nombre de Azazel. También significa lugar inhóspito o vacío. Es un lugar donde hay muerte. Y la muerte está donde no está la vida. Dios es vida, Dios es Jai. Recordemos que Yeshua, el gran milagro, que resucitó entre los muertos. Y hizo resucitar a varias personas también. La elección entonces es simple. Santuario o desierto. No hay término medio. O vida o muerte. Eso es lo que hacemos cuando elegimos pecado o santidad. Por eso siempre tenemos que volver hacia la santidad. Levítico 16, versículo 14. Enseguida tomará de la sangre del novillo y hará aspersión con su dedo sobre el propiciatorio hacia el oriente, y con aquella sangre hará aspersión 7 veces con su dedo delante del propiciatorio. Bueno, se nombra 7 veces porque son grandes los pecados. Entonces se rocía varias veces. Con la sangre, recordemos que la palabra dice en la Torá que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Por eso Yeshua tuvo que dar hasta la última gota de su sangre. Vamos a compartir ahora, simplemente leyéndolo, Levítico 16, versículos 20 al 22, que habla de esto de los atavíos. Cuando haya acabado de hacer expiación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, hará aproximar el macho cabrío vivo. Aarón apoyará sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, así como sus transgresiones y todos sus pecados. Los cargará sobre la cabeza del macho cabrío y lo enviará al desierto por una mano de un hombre destinado para ello. El macho cabrío cargará sobre sí las iniquidades de ellos hasta una tierra solitaria y la dejará ir al desierto. Ahí se deja el que está lleno de pecado, al desierto se lo deja ir y se lo abandona. Y que se lleve los pecados, lejos del pueblo y el sacerdote. Vamos acá a un principio bíblico. Para ser perdonados, además de pedir perdón al Señor, primero debemos pedir perdón entre nosotros. Recordemos que la palabra dice que si no perdonamos, Dios no nos perdona a nosotros. Entonces, no es solamente pedir perdón a Dios, sino también pedir perdón a nuestro hermano o a nuestro prójimo. ¿Por qué había muerte de animales?
algo que yo me pregunté muchas veces, ¿por qué había sacrificio de animales? Muchos sabios judíos sostienen que los sacrificios de animales eran para que se sienta la muerte, el dolor del animal en la persona. Cuando la persona veía que se mataba el animal, veía ese dolor y lo traspasaba, lo traspolaba. Entonces lo hacía propio. Eso es una interpretación. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto sí lo hizo el Señor. El Señor sintió carne propia la muerte por nuestros pecados. Eso lo hizo Yeshua, por vos y por mí, por la humanidad. Miren cuánto amor. Dio su vida por nuestros pecados y delitos. Vamos a ir al Brija allá y con esto cerramos ya la enseñanza de hoy. Al libro de Romanos, capítulo 3. Vamos a leer completo, versículos 21 al 28. Dice, pero ahora, la justicia que es por la fe. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios mediante la fe de Yeshua Mashiach, para todos crean, para todos los que creen, porque no hay distinción alguna, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados juntos gratuitamente por su gracia, mediante la redención de que tienen en Yeshua Mashiach, a quien Dios exhibió como propiciación de su sangre mediante la fe, como demostración de su justicia, a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios, para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Yeshua. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe, porque sostenemos que el hombre es declarado justo por fe sin las obras de la ley. ¿Qué vamos a concluir como conclusión a todo esto? La ley es buena, decía Pablo. La Torah es buena y nos da convicción de pecado, pero sí o sí necesitamos la gracia. Necesitamos el perdón de pecados, porque la ley es perfecta y nosotros somos imperfectos. Para eso tenemos que hacer el perdón. Todo ese simbolismo que había en la Torá, de los machos cabríos, de la expiación, lo tenemos nosotros cuando hacemos la Teshuvá, cuando nos acercamos al lugar santísimo y tenemos todos los días acceso. El sacerdote, el máximo sacerdote no podía hacerlo. Tenía acceso en el Yom Kippur de algunos momentos que Dios lo había determinado. Miren los grandes beneficios que el Señor nos da. Entonces somos privilegiados. Gracias, Señor, por ser hijos tuyos. Bien, a todos aquellos que quieran sumarse a la comunidad Jabrín Tobin, nos pueden escribir un mail a comunidadjabríntobin@gmail.com. También se pueden suscribir gratuitamente a nuestro canal de YouTube, que es Comunidad Jabrín Tobin. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima. Shabbat Shalom Leculam, Shabbat Shalom para todos. Toda Rabá, muchas gracias. A los integrantes del Zoom, en 5 minutitos volvemos con el mismo link al Zoom. Gracias, bendiciones para todos, Shalom.